tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a RTP Mundo. Este es un programa pionero, el único que se especializa de verdad en noticias internacionales, las analiza y le comparte lo que está pasando en el mundo. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. No saben lo fundamental que es ver lo que hacen los vecinos, entender lo que pasa en el mundo. Vivimos en él, los cambios que suceden nos afectan a nosotros. Y por eso este espacio es para que usted comprenda mejor lo que pasa en el planeta. Así que antes de darte el menú de hoy, aquí están apareciendo en pie de pantalla todas las direcciones en las que tú puedes descargarte todas estas aplicaciones que tú te puedes descargar de la tienda de aplicaciones de tu celular. Es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, que por cierto Google Podcast va a migrar a YouTube Music. Es decir, nuestro podcast va a aparecer ahora en YouTube. Así que es fantástico que también desde ahí nos puedan escuchar, ya sea que estén en el vehículo, ya sea que estén una tarde doblando ropa, acomodando la casa una mañana, limpiando ahí, escuchando lo que pasa en el mundo. Ser una persona conectada con el mundo, ser una persona que entiende el mundo, te va a llevar lejos. Bien, ahora sí, tengo que contarte lo que vamos a tener durante esta jornada y primero tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, esta guerra que ya han cumplido 8 meses desde que inició aquel 7 de octubre cuando iniciaron milicianos de Hamas a aniquilar a cualquier persona que se apareció enfrente. Todos inocentes, igual parte del equipo de seguridad militar, hubo un enfrentamiento ahí, se acabó y ahora la guerra viene más de casi 8 meses ya en vilo, dejando a los palestinos en una situación infrahumana. El hambre, el frío, los asesinatos a diario, los bombardeos en escuelas, en centros de refugiados, las llamas, el dolor, mutilaciones, niños viviendo las penurias, es lo que nos trae este nuevo tiempo y nos duele como humanidad ver lo que está pasando y vamos a analizar si este plan de Joe Biden de los Estados Unidos funciona, si se puede hacer que acabe la guerra. Por otro lado, en nuestro sector Planeta Caliente tenemos que hablar igual acerca de lo que sucede con el clima. Cada vez hay más preocupación de cómo seguimos superando los récords de calor. Y saben que durante estos días, cuando acababa el mes de mayo, se pudo conocer que la temperatura de los últimos 12 meses, todas fueron récords superiores a los que se habían registrado todos los años anteriores. Es decir, que durante 12 meses hemos superado el récord de temperatura a nivel global, un promedio de la temperatura global que ha tenido un incremento de 1.6 grados aproximadamente. Preocupante, vamos a ver si esto tiene algo que ver con este fatídico escenario que nos han presentado de los 1.5 grados centígrados en los acuerdos de París. Bien, en eso y mucho más, pero antes el resumen de noticias. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la guerra en Ucrania, pues el presidente Joe Biden manifestó este jueves que las armas estadounidenses no se utilizarán para atacar a Moscú, después de que autorizara a Ucrania a atacar objetivos dentro de Rusia, como armamento suministrado por Occidente. Esto es en respuesta a la ofensiva rusa en el noreste de Ucrania. Estados Unidos y algunos otros países permitieron a Kiev utilizar armas donadas por Occidente para atacar dentro de territorio ruso, cercano a la frontera. Funcionarios estadounidenses dijeron la semana pasada que Washington había levantado parcialmente sus restricciones para permitir a Ucrania defender su región oriental de Kharkov, la fronteriza con Rusia. Biden dijo que las armas suministradas por Estados Unidos eran para atacar justo al otro lado de la frontera, desde donde están recibiendo importante fuego de armas convencionales utilizadas por los rusos para entrar en Ucrania y matar ucranianos. Por otra parte, en entrevista con la emisora pública francesa, el presidente Emmanuel Macron dijo que anunciaría una nueva cooperación con Ucrania y la venta de aviones Mirage 2005, que permitirán a Ucrania proteger su tierra, proteger su espacio aéreo contra los ataques rusos. Además, empezará a entrenar pilotos ucranianos, decía Macron. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que podría desplegar misiles convencionales a poca distancia de Estados Unidos y sus aliados europeos. Es su respuesta al permiso que la semana pasada tanto Washington como otras capitales europeas dieron a Ucrania para que atacara territorio ruso con armas que le vienen suministrando a Ucrania. Según la agencia Reuters, Putin ha asegurado que Occidente se equivoca al asumir que Rusia nunca utilizaría armas nucleares y mencionó que la doctrina nuclear del Kremlin no se debería tomar a la ligera. También se ha comunicado por parte de La Habana que hay unos cargueros rusos acercándose a territorio cubano.
Bien, vamos a hablar acerca de los 10 años después de que se convirtiera en primer ministro. Hablamos de Narendra Modi, de la India. Se declaró este martes como vencedor de las elecciones más grandes del mundo en la India, aunque con una victoria más ajustada de lo esperado, que le obligará a depender de sus aliados políticos. Con el conteo aún en desarrollo, la alianza de partidos encabezada por Narendra Modi alcanzó el umbral de 272 escaños, los necesarios para formar gobierno. Pero el Partido Nacionalista Hindú, BJP, del primer ministro, perdió la mayoría absoluta parlamentaria y se prevé que finalice las elecciones con 240 de los 543 escaños existentes, muchos menos del objetivo de 400 escaños que se habían fijado durante la campaña electoral. La coalición de oposición india ha tenido un desempeño mucho mejor del esperado, consiguiendo 193 escaños hasta el momento en todo el país, con un resultado particularmente fuerte en el sur de India. Con 73 años, Narendra Modi sigue siendo una figura muy popular, pero igual de polarizadora, tanto en la India como en el extranjero. Sus partidarios afirman que es un líder sólido y eficiente que ha cumplido sus promesas, principalmente las económicas. Sus críticos alegan que su gobierno ha debilitado las instituciones federales, ha tomado medidas contra la disidencia y la libertad de prensa. Encuestas de opinión pusieron a Modi cómodamente por delante de sus rivales, pero se han equivocado varias veces en el pasado. Esta vez parece que se volvieron a equivocar. Modi no ha obtenido el abrumador respaldo que esperaba. Bien, el siguiente tema, vamos a hablar acerca del inicio de elecciones en Europa. Los colegios electorales de los Países Bajos iniciaron una serie de elecciones para renovar el Parlamento Europeo y a las autoridades de la Unión Europea. Esta compleja serie de comicios finalizarán este domingo, día en el que votan la mayoría de los 27 países. En total, algo más de 370 millones de personas llamadas a las urnas. Los resultados por naciones definirán los 720 escaños del nuevo Parlamento Europeo. La actual presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, es candidata a un nuevo mandato de 5 años, con el apoyo de la bancada del Partido Popular Europeo, conformada por partidos de derecha. Los 5 años que pasaron desde las últimas elecciones le abrieron los ojos a Europa. El Brexit, la pandemia, la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos y las guerras de Rusia y Gaza la forzaron a repensar su lugar en un mundo menos previsible y respetuoso del derecho internacional, menos segura, menos competitiva, en un mundo que ya no comparte sus valores. La Unión Europea reordenó sus prioridades en este periodo, en los que aceleró la necesidad de transformarse en un bloque fundamentalmente económico a uno mucho más político y con la defensa como nuevo eje. Los sondeos proyectan un marcado crecimiento de los partidos de extrema derecha, una perspectiva que arroja un manto de incertidumbre sobre el equilibrio político de los próximos 5 años. La ultraderecha tiene ya una fuerte representación en el Parlamento Europeo, aunque se encuentra dividida por su postura en relación a la propia Unión Europea. Bueno, vámonos a los Estados Unidos. Los conflictos legales del señor Trump parecen haberle dado un respiro esta semana. La jueza Aileen Cannon estaría nuevamente alterando el cronograma judicial en el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump, retrasando aún más algunas de las cuestiones legales que han estado ante ella durante meses. Cannon planea celebrar una audiencia extensa sobre la solicitud de Trump de declarar inválido el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial, lo que indica que ella podría estar más dispuesta que cualquier otro juez de primera instancia a vetar la autoridad del fiscal especial. Esto agrega un nuevo e inusual giro en el caso penal federal contra el expresidente. Cannon dijo este martes que una variedad de partidarios políticos y académicos constitucionales que no están involucrados en el caso pueden unirse a los argumentos orales a finales de este mes. Cannon escuchará dichos argumentos sobre temas de la semana del 21 de junio, así como sobre el esfuerzo de Trump por descartar pruebas en su caso, que fueron reunidas por el FBI en su búsqueda en la mansión de Trump en Mar-a-Lago el año 2022 o proporcionadas por su exabogado Evan Corcoran ante un gran jurado. Al mismo tiempo, retrasó otras audiencias sin fijar nuevas fechas. Los retrasos son una importante victoria legal para Trump, quien también obtuvo una importante victoria en el caso Georgia el miércoles, donde el Tribunal de Apelaciones Estatal suspendió
indefinidamente el caso de conspiración para subvertir las elecciones. Seguimos en Estados Unidos. Esta semana fue importante para Estados Unidos y sus aliados. El presidente Joe Biden llegó a París, capital de Francia, este miércoles para participar en la conmemoración del 80 aniversario de la invasión del Día D en Francia, mientras intenta demostrar su apoyo a la seguridad europea. Biden subrayaba que Estados Unidos debe seguir desempeñando un papel internacional en el futuro. Estados Unidos, la OTAN y una coalición de más de 50 países se mantienen firmes junto a Ucrania. No nos marcharemos porque si lo hacemos, Ucrania quedará subyugada y no terminará ahí. Los vecinos de Ucrania se verán amenazados, toda Europa. Y no se equivoquen, los autócratas del mundo están observando de cerca lo que sucede en Ucrania para ver si dejamos que esta agresión ilegal quede sin control. No podemos permitir que eso suceda. Rendirse a los matones, inclinarse ante los dictadores es simplemente impensable, decía Biden. El viaje del presidente se produce en un momento en que algunos aliados temen que Donald Trump anule los compromisos estadounidenses si gana las próximas elecciones presidenciales en noviembre, mientras continúan en Ucrania los combates más mortíferos en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Y los socios occidentales buscan fórmulas de cambiar el rumbo contra Rusia, que recientemente ha ganado terreno en el campo de batalla. La visita también coincide con desavenencias cada vez más profundas entre Estados Unidos y muchos aliados europeos sobre cómo gestionar la guerra en Gaza. Volvemos a Latinoamérica, nos vamos a Brasil, pues este país fue testigo el jueves de una nueva y amplia operación policial relacionada con el asalto golpista a las sedes de los tres poderes que protagonizaron miles de bolsonaristas con casacas de la selección brasileña el pasado 8 de enero de 2023. El juez del Tribunal Supremo que lidera la investigación, Alexandre de Moraes, ordenó la detención y el ingreso de prisión de 208 personas condenadas o investigadas en relación con la asonada a las que acusa de saltarse las medidas cautelares o huir al extranjero. Los agentes de la Policía Federal lograron localizar y arrestar a 49 de los buscados. Se sospecha que parte de los que siguen prófugas han escapado a países vecinos como Argentina o Uruguay. El expresidente Jair Bolsonaro es el investigado de más alto perfil en este mega caso. La policía acusa al líder ultraderechista de urdir un golpe de Estado junto a un puñado de generales para impedir que el izquierdista Lula da Silva regresara al poder. La justicia todavía analiza las pruebas e indicios recabados para decidir si pide su procesamiento y el de supuesto núcleo duro de la trama. Mientras, y como medida cautelar, el juez le ha retirado el pasaporte al exmandatario, por lo que no puede salir al extranjero y tiene prohibido contactar a otros investigados. Los esfuerzos para depurar responsabilidades por el asalto violento al Congreso, la presidencia y la sede del Tribunal Supremo continúan en varios ámbitos. Prosiguen las investigaciones para localizar a todos los implicados en perpetrar, financiar, instigar o, en el caso de las fuerzas de seguridad, no impedir este ataque, mientras los jueces del Tribunal Supremo juzgan a los acusados de irrumpir violentamente en los edificios y arrasar con todo a su paso una semana después de que Lula tomara posesión. Bien, y también cerramos con las palabras del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien pidió este miércoles una amplia presencia de observadores internacionales en las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio en Venezuela, durante una conversación telefónica que sostuvo con el mandatario Nicolás Maduro. Se informó oficialmente en Brasilia. El llamado de Lula ocurre días después de que la autoridad electoral venezolana de línea oficialista haya retirado la invitación que le hizo a la Unión Europea para observar los comicios, en los que Maduro busca un tercer mandato consecutivo que lo proyecte a 18 años en el poder. Lula reiteró a su par venezolano el apoyo brasileño a los acuerdos de Barbados, resaltando la importancia de contar con la amplia presencia de observadores internacionales, informó la presidencia de Brasil. El presidente también expresó que espera que puedan ser levantadas todas las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela para contribuir a que el proceso electoral avance en un clima de confianza, de entendimiento. La campaña electoral venezolana está a pleno vapor con la líder de la oposición, la vetada María Corina Machado,
protagonizando varios mitines, mientras el candidato que aparece en las papeletas como principal adversario de Maduro, el diplomático Edmundo González Urrutia, mantiene un perfil público más bajo. Ok, es momento de tomar un descanso. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y al retornar hablamos de este plan propuesto por Estados Unidos, por el presidente Joe Biden, respaldado por la G7 y por varios actores internacionales para terminar con la guerra en Gaza. Ya volvemos. Llegamos cuando... Muchísimas gracias por continuar con la sintonía de RTP Mundo, el único programa en Bolivia, el pionero en noticias internacionales. Vamos a hablar acerca de, una vez más tenemos que hablar acerca de la guerra en Gaza, no solamente porque este 7 de junio, o sea, ayer, el viernes, se cumplieron 8 meses ya de guerra. Son 8 meses en los que un fatídico 7 de octubre, un grupo de militantes de Hamas ingresaron de una manera sorpresiva en territorio israelí, en distintos flancos, acribillaron, asesinaron a sangre fría a un montón de judíos, a un montón de israelíes que se encontraban viviendo su vida normal en ese momento. Estaban tranquilos, algunos incluso estaban celebrando en una fiesta, otros estaban en sus casas. Era un día especial, que era un día de celebración, era un día de reflexión para la religión judía. Y bueno, un episodio que los ha marcado para siempre. Y la respuesta ha sido muchísimo más que severa por parte de Israel y no parece querer acabar. A pesar de todos los esfuerzos internacionales, a pesar de la condena internacional, a pesar de que hay pedidos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal de Justicia, Corte Penal Internacional, a pesar de que hay todo tipo de iniciativas, declaraciones, desde presidentes, incluso acá en Latinoamérica. Esta semana se conoció que Gabriel Boric, presidente de Chile, va a apoyar la demanda que está llevando adelante Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio que estaría llevando adelante Israel. Colombia también se ha sumado. Algunos países están comenzando a reconocer a Palestina, como es el caso de España, de Noruega, entre otros. Eslovenia también se ha sumado esta semana para reconocer a Palestina como un Estado soberano. Y justo ya cuando se van a cumplir estos 8 meses, durante esta semana, el presidente Joe Biden, que además se encuentra completamente acorralado en su propio partido, con las organizaciones civiles de izquierda que apoyan el Partido Demócrata estadounidense, muchos roces internos, le está haciendo perder apoyo en la interna. Se han generado masivas protestas estudiantiles en las semanas anteriores, flanqueado por todo esto que le está comenzando a afectar en su campaña electoral para los próximos primeros días de noviembre, el 5 de noviembre, donde se tendrán elecciones nacionales, donde Estados Unidos elegirá un presidente. Joe Biden quiere zanjar esto. Y a pesar de que le ha subido igual el tono un poco a Israel, especialmente directamente apuntando contra Netanyahu, que dice que no quiere acabar este conflicto porque tiene intereses políticos, y es verdad, Netanyahu en este momento está completamente asediado por una coalición de partidos de extrema derecha, partidos ultraortodoxos que consideran que Israel tiene que acabar por completo con Hamas. Joe Biden, al momento de presentar este plan de paz,
y con las palabras que decían, esta guerra tiene que acabar, había manifestado que él considera, por parte de la inteligencia estadounidense, que los objetivos de Israel ya han sido completados. Si bien la idea de acabar por completo con Hamás es algo casi imposible, porque Hamás es un pensamiento, es una ideología que se va fortaleciendo y robusteciendo, las capacidades militares, las capacidades bélicas, las capacidades de volver a llevar adelante una incursión militar como la que pasó hace 8 meses, según Biden, no se pueden volver a dar. Y según la inteligencia estadounidense, un episodio así ya no se puede repetir por la cantidad de daño que Israel le ha hecho no solamente a la población civil, donde son más de 36.700 muertos, 2/3 de ellos mujeres y niños. Sin embargo, para Israel no ha alcanzado sus objetivos, y peor para la coalición de partidos de extrema derecha. Así que es una situación complicada, no parece haber fin, y es más, hace 2 días nada más hubo un nuevo ataque a una zona de refugiados palestinos, un colegio en Gaza Central, en la zona de Nuseirat, un colegio de la UNRWA, esta organización de la ONU, que es para el relieve de los palestinos, que viene operando hace 50 años en la Franja de Gaza, fue atacado. Más de 14 niños murieron en esa incursión, y a raíz de eso, la ONU decidió incluir a Israel en la lista negra de no permitir o de no cuidar lo suficiente a la población de niños. Así que Israel está en camino de ser aislado completamente del panorama internacional, es un paria o está cercano a ser un paria. Y bueno, yo sé que algunos probablemente estén viendo que es la única forma que tiene Israel de defenderse, pero la defensa parece haberse convertido mucho más ya en crímenes de guerra que están rayando ya en un genocidio. Así que vamos a ir con estos cuadros preparados por la producción y enseguida vamos con el análisis. Bien, Benjamin Netanyahu se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta el próximo 24 de julio. Esperamos escuchar la visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terrorismo y establecer una paz justa y duradera en la región, explican en un comunicado conjunto el presidente de la Cámara de Representantes Federal, Mike Johnson, y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, incluyó al ejército de Israel en una lista negra de países que infringen daño a los niños en zonas de conflicto. Ayer se cumplieron 8 meses de la guerra en la Franja de Gaza, que ha causado más de 36.700 muertos gazatíes, 83.000 heridos, 10.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros. Bien, ahora sí, vamos a dar un saludo a nuestro analista. Está con nosotros una vez más Adalberto Agosino. Bienvenido, desde Buenos Aires nos acompaña. Buenas tardes. Contigo y con la audiencia ahí en Bolivia. Gracias, como siempre, por estar ahí para ayudarnos con el análisis. Adalberto, ahí he hecho una pequeña explicación de cómo ha venido desarrollándose este conflicto. ¿Cómo ve usted el plan de paz propuesto por Joe Biden, teniendo en cuenta que para Estados Unidos Israel ya ha cumplido con su objetivo de cercenar la capacidad militar de Hamás? Bueno, primero hagamos una muy breve reseña de en qué consiste este plan de paz para que nuestros oyentes y televidentes tengan presente sus características. Primero, es un plan de paz en 3 facetas. Una primera etapa en la cual se implementa un alto al fuego por 6 semanas y un retiro de las tropas israelíes parcial, dejando los centros poblados gazatíes fuera de su acción directa, y a cambio de esto una liberación parcial de rehenes, incluyendo mujeres, niños y ancianos. A esto le seguiría una segunda etapa con un retiro total de los
de las tropas israelíes del territorio de Gaza y una liberación de todos los rehenes capturados a partir del 7 de octubre del 2023. Es decir, en este caso correspondería a varones adultos soldados. Todas estas liberaciones de rehenes son también acompañados en contrapartida con liberación de presos palestinos en poder de Israel. Por último, llegaría una tercera fase que implicaría la reconstrucción de lo destruido durante estos meses de guerra, en una etapa prolongada, porque ahí se han destruido infraestructuras, viviendas y toda una serie de instalaciones cuya reposición no es sencilla. Bien, mi apreciación sobre el tema es que la primera fase se me presenta a mí como algo factible, algo realista, es decir, un alto al fuego. Yo creo que a esta altura le conviene a ambas partes para reorganizarse, reagruparse, facilitaría el ingreso de 600 toneladas, de 600 camiones cargados con ayuda humanitaria por semana, lo cual aliviaría la crítica situación de la población en Gaza. También le permitiría a Israel reagrupar sus fuerzas y prepararse para cualquier acción posterior. Me parece que eso se podría lograr, me parece una posición aceptable. Significaría sin lugar a dudas para todos los actores algún tipo de ventaja. Por ejemplo, Biden aparecería como el constructor de la paz en Medio Oriente, por lo menos de una paz transitoria en esta etapa. A Netanyahu lo haría aparecer como un hombre razonable, que acepta en parte las cuestiones humanitarias y a Hamas le daría un respiro de una situación que día a día se le torna cada vez más complicada. Bueno, lo que yo no veo es la posibilidad de que esto sea seguido por las siguientes etapas. No me parece que estén dadas las condiciones para una solución definitiva de este conflicto, porque no me parece que se pueda volver a foja cero y dejar a Hamas gobernando en Gaza, y tampoco a Netanyahu al frente de Israel. Me parece que de alguna medida los responsables de haber llegado a esta situación, que no es solamente Hamas, sino que también hay responsabilidad por parte de Israel en cuanto a la situación explosiva que se generó en Gaza, y también responsabilidad por parte del gobierno de Netanyahu en la sorpresa que sufrieron el 7 de octubre, que eso requiere una revisión muy detenida. Así que me parece que hay que producir otros cambios para seguir con las etapas posteriores. Muy bien, ahora lo que estaba escuchando un podcast del New York Times que hablaba acerca del entuerto y lo poco que se habló de este acuerdo de paz en su totalidad. Parece que no están de acuerdo que se han cumplido los objetivos militares, no creen que el momento en el destrozo que se ha generado en las filas de Hamas, que es bastante fuerte, al parecer hay muchos militantes que han fallecido, hay generales altos, de alto rango, que también han sido abatidos en el combate, hay figuras clave dentro del ataque del 7 de octubre que también han sido asesinados. En ese sentido, teniendo en cuenta que hay una coalición de partidos en la interna en Israel que ya se han manifestado que no apoyan este tratado, esta propuesta de paz de Joe Biden y de los Estados Unidos. Si Netanyahu va hacia esa línea o si lo cumple, podría desbaratarse la coalición de partidos, y esto obligaría al Parlamento, ya que no habría mayoría, a disolverse y a llamar a nuevas elecciones, lo cual empeoraría mucho más el escenario actual de llevar adelante un
una posibilidad de un alto al fuego siquiera por unas semanas. Bueno, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Me parece que la coalición que apoya a Netanyahu tiene los días contados. Me parece que no se va a poder mantener, que solamente se mantiene por la prolongación de las acciones militares y por el deseo de no introducir modificaciones mientras los soldados están combatiendo y mientras que eso dificultaría las elecciones, generaría una serie de cuestiones conexas. Así que me parece que sí, que antes que es necesario un alto al fuego, me parece que eso lo necesitan las dos partes. Israel necesita mostrarse un poco razonable porque en el escenario internacional está perdiendo muchos apoyos, está siendo censurada de diversas formas, así que tiene que mostrar un poco de razonabilidad. Y quizá la coalición, digamos así, se termine y venga un replanteo general y un nuevo líder reemplace a Netanyahu, que sería bastante lógica la cuestión. Ahora, también hay que tener en cuenta que me parece difícil de que el poder militar de Hamas esté destruido. Me parece que está seriamente dañado, muy seriamente dañado, pero acá lo que tenemos que preguntarnos, y es la esencia de la cuestión, es qué posibilidades tiene Hamas de recomponer su brazo militar, qué posibilidades tiene de recibir voluntarios, qué posibilidad tiene de recibir clandestinamente nuevos armamentos, y de volver a una situación en la cual al cabo de 3, 4, 5 años esté en capacidad de volver a ser una amenaza considerable para Israel. Y en este sentido, yo no veo que esto se haya modificado. Y entiendo a los israelíes que dicen, no quiero pelear una guerra dentro de 10 años, quiero que, de alguna manera, tener una paz duradera con Hamas, es decir, sacar a Hamas del medio y tener una paz duradera con los gazatíes. Y así como están las cosas, no veo que esto esté funcionando. Como tampoco veo que el mundo árabe esté dispuesto seriamente a reconstruir Gaza. Es decir, la reconstrucción de Gaza va a haber que conversarla mucho después. Indudablemente, nosotros tenemos una síntesis, un panorama muy sintético de lo que se está negociando. Habría que ver la letra chica, los acuerdos y la evolución de la situación. Por eso digo, me parece factible la primera fase y después habrá que pensar cómo se sigue. Pasa que si... No veo un alto fuego final. Pasa que si Israel continúa en esta ofensiva, si continúa ocupando, porque entonces la solución para la visión más ortodoxa de la coalición de partidos que acompaña a Netanyahu es pues ocupar nomás Gaza y así te liberas del problema. Pero eso no tiene una cabida en el panorama internacional. No se ve la posibilidad de que Israel pueda ocuparlo. Se ha propuesto ya una solución de 2 estados y esa parece ser la situación más equilibrada para dar una calma y generar una zona desmilitarizada, parecido a lo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, que permita tener una paz duradera, porque a medida que continúa ahí Israel, lo que está haciendo es radicalizar más aún a los palestinos. Esos niños que hoy están viviendo y viendo cómo han asesinado a sus padres, a sus hermanos, etcétera, el día de mañana van a ser unos terroristas. Sí, de eso no cabe ninguna duda, de eso absolutamente no cabe ninguna duda. Yo no creo, honestamente te digo, no creo que la intención de los israelíes pensantes, serios y lógicos sea ocupar totalmente Gaza. Me parece que eso por lo pronto significaría hacerse cargo de 2 millones o cerca de 2 millones de personas, alimentarlas, administrarlas, controlarlas, ejercer un poder de policía, actuar como potencia ocupante frente a una población hostil que indudablemente no va a aceptar ese control militar
pasivamente. Como tú has dicho, los niños de hoy van a crecer y en algún momento van a desafiar a Israel. Así que creo que esto lo entiende cualquiera ahí en la situación. Entonces, la idea de ocupar totalmente Gaza me parece que tampoco es una cuestión viable. La idea de dos estados es la idea lógica, es la idea que en algún momento va a primar. Ahora, la pregunta es posible esa idea de dos estados si uno de esos estados está controlado por una organización terrorista como Hamas? Me parece que eso es difícil. Así que cualquier posibilidad de un gobierno independiente para Gaza tiene que ser prescindiendo de la presencia, al menos formalmente y por un tiempo, de Hamas en el poder. Bien, Adalberto, ha sido un placer, como siempre, compartir con usted este espacio. Un abrazo hasta Buenos Aires. Bueno, Jorge Luis, un abrazo para ti y nuevamente gracias por permitirme hablar a la audiencia en Bolivia. Un placer. Adalberto Agosinos, analista internacional, y ahí lo tienen. No parece haber visos de solución a 8 meses. Biden, en su intento desesperado, al verse acorralado, al verse perdiendo apoyo en las filas, especialmente en las más jóvenes, apoyo electoral, que es lo que más le urge en este momento. Cada voto cuenta. Él manifiesta que un retorno de Trump sería la muerte de la democracia estadounidense. Esa desesperación en las filas de demócratas de su partido cada vez laten más fuerte. Hay un Trump que quiere entrar con toda la venganza posible y ya lo ha manifestado. Hay un grupo de personas que están en su lista a las cuales él perseguiría. Estados Unidos empezándose a convertir a algo tan parecido que se vive aquí en Latinoamérica, de persecución al oponente. Bien, vamos a cerrar acá y nos vamos a una pequeña pausa. Al retornar tenemos que hablar de temas complicados en el medio ambiente. Ya volvemos. Cuando el día nos deja ese espacio para mirar sus claroscuros. Caminamos, habitamos, convivimos, miramos. Claroscuro, para tender puentes, para convivir. Les esperamos. En este aparato nos conectamos con el mundo. En estos espacios se respira pasión. En este espacio fusionamos un todo y con el mejor equipo. No importa cuáles sean tus colores. Nosotros siempre estamos en los lugares precisos. Giramos al ritmo del mundo y de sus obsesiones. Porque somos el único y verdadero equipo. Pero no cualquier equipo. El equipo deportivo. El equipo está por salir. Gracias por seguir en sintonía de RTP Mundo. Usted sabe, conoce, este programa tiene un foco, una especial preocupación por la crisis climática, cómo venimos calentando nuestro entorno y cómo este va respondiendo a partir de eventos climatológicos extremos que los vivimos día a día, que no se necesita ser un científico para darse cuenta que las cosas no van bien, que hace calor cuando debería estar lloviendo, que llueve por demás, que hay sequías extremas, que la época de huracanes es cada vez más fuerte, que hay un montón de tornados, etcétera, etcétera, etcétera. No necesita ser un científico y no necesita estar muy pendiente de las noticias para no darse cuenta por sí mismo lo que estamos viviendo y experimentando. Y eso es todo nuestra obra de nosotros como especie. Y claro, el cambio es todavía muy lento para que se haga para que pueda significar algún impacto. De hecho, estamos en la peor parte en este momento, porque durante esta semana se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y se dio a conocer también un dato complicadísimo, porque el planeta viene encadenando 12 meses seguidos de temperaturas récord. Esto ha sido publicado este miércoles por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, C3S, mejor conocido por sus siglas en inglés, el componente de vigilancia del clima del Programa Espacial Europeo. Se trata de una tendencia inusual. Si bien en 2015-2016 hubo lugar a una racha de calor mensual similar, cuando estaba igual el fenómeno del Niño, el quinto mes del año ha sido globalmente más caluroso que cualquier mayo anterior
desde que existe el registro de datos, con una temperatura media del aire en superficie de 15.91 grados centígrados. Sí, no parece muy caliente, pero esto en comparación y además a medida global en referencia a 1800 o 1900, la época preindustrial. El calentamiento global en mayo ha sido de 1.5 grados centígrados y enseguida se lo vamos a explicar qué significa una temperatura que no parece tan alta. La temperatura media mundial de los últimos 12 meses, de junio de 2023 hasta mayo de 2024, es la más alta registrada, con 0,75 grados centígrados por encima de la media entre 1991 y 2020 y de 1.63 grados centígrados por encima de la media preindustrial, es decir, de 1850 a 1900. En cuanto a Europa, la temperatura media de mayo fue de 0,88 grados centígrados, superior a la media de mayo de 1991 a 2020, siendo el tercer mayo más tórrido registrado en el continente. En el océano la situación es incluso más dramática. La temperatura media de la superficie del mar para mayo fue de 20.93 grados centígrados, el valor más alto registrado para el mes. En total ya son 14 meses seguidos en el que la temperatura del mar ha sido la más cálida para el mes correspondiente del año. Las temperaturas récord de 2023 se vieron favorecidas por la incidencia en el planeta del fenómeno climático del Niño, asociado habitualmente a un clima más caluroso y que, según indicó la propia OMM, esta semana finalizará en la segunda mitad de 2024. Se iniciará entonces el fenómeno inverso de la Niña, que suele ir acompañado de menores temperaturas, aunque en años recientes no ha bastado para contrarrestar estos ascensos provocados por el efecto invernadero, producido por concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En su informe de este miércoles, la Organización Mundial Meteorológica también advirtía que en los próximos 5 años el calentamiento del hielo ártico en el invierno boreal puede ser 3 veces más intenso que en el periodo de 1991 a 2020, con amplia fusión de masas heladas en zonas como los mares de Barents, Bering y Ojotsk. Bien, aquí hay unos cuadros para ampliar el informe. Bien, aquí está ustedes, el planeta encadena 12 meses récord. La temperatura media mundial de los últimos 12 meses, de junio 2023, mayo 2024, es la más alta registrada, con 1.63 grados centígrados por encima de la media preindustrial, de 1850 a 1900. Vean ustedes este incremento de la raya roja, que es la del año 2024, y la de 2023, que es la amarilla, que excede a las ya registradas previamente, que están en gris. Bien, aquí está. Febrero fue el 9º mes consecutivo con récord de calor en el mundo, 12 últimos meses de marzo 2023 a febrero 2024, el mismo mes de años anteriores desde 1940. Anomalía mensual de temperatura media mundial respecto al periodo 1991-2020. Marzo de 2023, el segundo mes de marzo más cálido registrado. Más allá, junio de 2023, récord del mes de junio más cálido registrado. Y más allá, febrero 2024, vean ustedes cómo le trepa a todos los demás casi. Supera por lo menos al de febrero del año pasado, al de marzo, el de abril, el de mayo, el propio junio. El único que le vendría superando, o los únicos, serían en octubre y septiembre del año pasado. Ahí están. En el Día Mundial del Medio Ambiente también se publicaron 2 informes. Uno señala que el calentamiento global avanza a 0,26 grados centígrados por década. El otro alerta de un 80% de probabilidad de que entre 2024 y 2028 se supere una subida global de temperaturas de 1.5 grados centígrados, límite fijado por el Acuerdo de París en 2015. Los datos publicados este miércoles son un cruel recordatorio del riesgo que corre el planeta. Estamos excediendo el límite de 1.5 grados de forma temporal con creciente frecuencia, advirtió al presentar el informe la subsecretaria general de la Organización Mundial Meteorológica, Coe Barrett. Bien, ahora sí, saludamos a nuestro entrevistado. Nos acompaña a través de Zoom Enrique Richards, investigador de la Universidad San Gregorio Portoviejo desde Ecuador. Un abrazo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, querido Enrique. Muchísimas gracias, querido Jorge. Un gratísimo placer estar compartiendo de nuevo esta dilecta audiencia de mi querida Bolivia, aunque sea a la distancia, pero ahí estamos, ahí estamos. Gracias, como siempre, por acceder. Enrique, hablemos, por favor. Yo cuando leí estos informes
decían que se había incrementado por 1.63 grados centígrados y no podía evitar pensar en el Acuerdo de París, que decía que si superamos los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, nos encontrábamos ante una situación en la que muchas especies iban a desaparecer, que el escenario era desolador, pero creo que no tiene tanto que ver, que creo que no hemos alcanzado todavía ese umbral de 1.5 grados. Explícanos, por favor. Correcto. En primer lugar, querido amigo, hay que tener en cuenta que, como bien lo indicaste tú, cuando hablamos de 1.5 grados estamos hablando de un promedio. ¿Eso qué significa? Que en realidad hay países en los cuales la suba de calor no ha sido de 1.5, sino que ha sido de 3 o incluso 4 grados centígrados. Por eso, estos informes lo que nos indican es que ha habido un total en los últimos 12 meses de 76 olas de calor repartidas en 90 países. Es decir, estamos frente a un récord absoluto de calor. Y este récord va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque todavía seguimos sin tomar conciencia de lo que realmente significa. Entonces, por ejemplo, seguimos tirando gases de efecto invernadero, pero además también estamos tratando de mitigar estas olas de calor con la utilización de energía, por ejemplo, energía eléctrica para los aire acondicionados. Y los aire acondicionados obviamente nos enfrían el interior de nuestras casas, pero generan una cantidad de entropía de calor hacia afuera, hacia la atmósfera, que a su vez contribuye todavía mucho más a el calentamiento global. Entonces, continuamos deforestando, que los árboles son el aire acondicionado de la parte continental de nuestro planeta, y donde deforestamos, reemplazamos por monocultivo, o peor aún, por pastizales para el ganado. Y el ganado vacuno, no nos olvidemos que es una producción masiva de gases de efecto invernadero, los gases de las vacas, el metano, que tiene alrededor de 25 veces más poder que el dióxido de carbono para calentar el planeta. Entonces la perspectiva es realmente oscura, a menos que cambiemos nuestra actitud. Tú también indicaste y mostraste en el canal, por ejemplo, lo que está sucediendo en los océanos. El aumento de temperaturas está matando a los corales, y los corales son la infraestructura que tiene el océano para sostener a las demás formas de vida. Entonces, eliminar los corales o la muerte masiva de corales va a tener un efecto dominó con las restantes formas de vida. Y no nos olvidemos, querido amigo, que más de las 3/4 partes del planeta es océano. Es decir, ¿qué es lo que encontramos ahí? La principal fuente de producción de oxígeno que necesitamos para respirar, y la principal fuente de comida, la reserva de comida que tenemos son los océanos. Y matando a los corales vamos a eliminar toda la cadena nutricional y a la larga la reserva de comida para nuestros hijos, para nuestros nietos y tataranietos. Entonces tenemos que pensar con una visión a futuro, con una visión responsable de qué es lo que realmente estamos haciendo. Si no cambiamos esta actitud, no importa cuántas reuniones tengamos, porque en estas reuniones, en realidad, la gente que va son la gente que realmente está preocupada por esto. Y la gente que realmente está preocupada es una minoría. Y ahí es donde tenemos el problema. Necesitamos que todos nos concienticemos del problema para cambiarlo, para ser parte de la solución y no parte del problema. Así es. Yo decía que uno no necesita ser un científico
no necesita estar al tanto de noticias, sencillamente necesita haber estado un tiempo aquí en la Tierra. Yo no sé si en Ecuador es lo mismo que acá, Enrique, pero verdaderamente acá en La Paz, que es donde yo vivo, he vivido toda mi vida, siento que la temperatura no es lo mismo. Siento que las épocas de calor y de frío han cambiado drásticamente. Siento que en algunas oportunidades llueve por demás. Siento que en algunos casos en Bolivia se escuchan de temas de sequía abrumadores. ¿Cómo es en Ecuador esta situación y cómo es en el resto del mundo? Que tú tengas informes. Bueno, mira, Ecuador no es la excepción. Y aquí, literalmente, este año y finales del año pasado nos hemos cocinado, porque las temperaturas que hemos tenido han sido letales. Pero acá viene el tema. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un problema que se utiliza demasiado los aire acondicionados. Y justamente no hay una conciencia, porque por ejemplo, en los establecimientos comerciales donde se usa el aire acondicionado, la gente entra, deja las puertas abiertas de par en par, los aire acondicionados trabajan el doble, consumen el doble de energía y generan el doble de calor. Por eso también es que este año hemos tenido un problema eléctrico y hemos tenido cortes de luz. Hemos tenido una racionalización de la electricidad durante todo el 2024. Entonces, hemos pasado muchísimo calor por esta causa. Pero justamente esta falta de energía eléctrica también viene por el consumo excesivo de energía eléctrica por el aire acondicionado. Y esto a su vez por el calor excesivo también. Es decir, ahí es donde estamos viendo el efecto dominó. Y como te mencioné también, son en total, este año han sido 76 olas de calor a lo largo del mundo, con situaciones similares a las que yo te describo para Ecuador. Entonces, tú lo has dicho, pero clarito, clarito. No hace falta ser un científico, un académico, para darnos cuenta que realmente el clima está cambiando. El problema es que nos damos cuenta, pero no estamos haciendo nada al respecto. Ese es el verdadero problema. Ahora se viene en noviembre una nueva reunión, la edición 29ª de la COP, donde lo que sabemos es que muchas de las personas preocupadas de esta minoría que hablabas tú, se trasladan pues en una cantidad enorme de vuelos, ¿no? Vuelos privados, muchos de ellos, una cantidad de aviones que aterrizan en ese lugar que parece hasta contraproducente cuando lo ves, porque, sí. Bueno, seguramente cuando escuchas y atiendes ves que han cambiado algunas cosas o que han generado algunos hitos importantes, pero se halla un poco contraproducente. Es correcto. Pero también no te olvides que COP tras COP generamos pactos que en general brillan por su incumplimiento. Y yo vuelvo a insistir, a lo mejor suena un poquito fuerte lo que voy a decir, pero al final son una suerte de reuniones en las cuales podemos inclusive hasta calificarlo como una sociedad de aplausos mutuos. Es decir, en las COP todos nos aplaudimos mutuamente por las cosas que decimos, pero a la hora de llevar a la práctica las cosas, resulta que no se cumplen. Los países que firman las COP, empezando por las potencias mundiales, como Estados Unidos, como China, por ejemplo, son las que después dicen sí, pero no. Tal vez quizás, capaz que en una de esas, pero en este aspecto sí, en este aspecto no, y empiezan ahí las contradicciones, como bien lo has hecho notar tú, y al final resulta que si tenemos que hacer los balances detrás de cada COP, en general son negativos, porque son más las cosas que no se llegan a cumplir que las que realmente se cumplen. Y todo pasa porque, nuevamente, la única solución a todo esto
es la educación. Mientras no tengamos una política que incluya toda esta problemática y induzca a concientizar al ciudadano desde el parvulario en adelante, no hay luz en el horizonte, ¿eh? La única forma es la concientización global a partir de la educación, y la educación a todo nivel, porque de otra manera es difícil que cambiemos, ¿eh? Es muy difícil. Y las leyes, si yo no entiendo el significado que hay detrás de una ley, es muy difícil cumplirla, porque no se trata de prohibir, se trata de entender por qué está mal lo que estamos haciendo. Si yo prohíbo y el ciudadano no entiende la razón de la prohibición, entonces no tiene tampoco un convencimiento para poder dejar de actuar como actúa. Sí, señor. Gracias, querido Enrique. Un saludo hasta Ecuador. Un abrazo enorme para ti, para todos los compañeros de RTP y para mi querida Bolivia. Un abrazo enorme. Gracias. Enrique Richard es investigador de la Universidad San Gregorio Puerto Viejo en Ecuador. Ahí está. Sí, la conciencia y la educación son vitales, además porque el día de mañana esas personas son las que tienen que estar generando las soluciones para el medio ambiente. Yo sé, ahorita se necesitan ya, pero necesitamos también conciencia y necesitamos políticos. Son los políticos los que tienen que cambiar las reglas del juego, cambiar la forma de generar energía, la forma esta que venimos, que ya está en declive, ya está en decadencia. Hay que cambiar porque se nos vienen tiempos difíciles. Bien, nos vamos con el protagonista de la semana. Bien, el protagonista por haberse enfrentado a su gobierno a través de una carta es el famoso actor ganador del Oscar, George Clooney. Este llamó por teléfono el pasado mes de mayo, según publicó el diario estadounidense The Washington Post, a uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos para quejarse de las críticas del presidente sobre la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para detener al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, así como a la cúpula de Hamas por cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Se trata de un procedimiento judicial que se conoció el pasado 20 de mayo en el que trabajó durante meses su esposa, la abogada Amal Clooney. El diario estadounidense, que cita fuentes anónimas de 3 personas familiarizadas con el asunto, asegura que la llamada del actor a la Casa Blanca se produjo el mes pasado y que el interlocutor fue Steve Ricchetti, consejero del presidente. El protagonista de Up in the Air expresó al consejero presidencial su preocupación por las críticas de Biden contra las órdenes de arresto solicitadas por los fiscales de La Haya. Según las fuentes consultadas, el intérprete hizo especial hincapié en el hecho de que el presidente demócrata las había tachado de escandalosas. Clooney también se mostró molesto por la intención de la administración de Biden de imponer sanciones contra el órgano internacional, ya que su esposa participó activamente en la elaboración de los informes que provocaron las órdenes de arresto y que podría verse afectada por las mismas. George Clooney siempre ha sido un fiel votante del Partido Demócrata de Estados Unidos. De hecho, la llamada se produce apenas unas semanas antes de su próxima aparición en un evento de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Biden, que se celebrará el próximo 15 de junio en Los Ángeles. Los asesores del presidente llegaron a estar preocupados por la actitud de George Clooney, que temían que pudiera retirar su participación en la campaña, en la que también participarán el expresidente Barack Obama, el conocido presentador de televisión Jimmy Kimmel y la actriz Julia Roberts. Ni el equipo de representación de Clooney ni el presidente Biden han querido pronunciarse públicamente al respecto, pero según las fuentes anónimas y según el Washington Post, este caballero tuvo la osadía de llamar a un funcionario, a un asesor importante de Biden y decirle: óigame, ¿qué le pasa al presidente para decir esto sobre el caso que mi esposa está llevando adelante en La Haya? Bien, nos vamos
finalmente con este último sector, Mundo Viral. A ver, este videíto está bastante interesante y les vamos a presentar, para que ustedes vean que no es nada grave, defaultear a la deuda. Eso quiere decir que todo lo que te has prestado de organismos internacionales, de otros países, del FMI, del fondo que quieran, del Banco Mundial, etc. Muchos países han estado en una situación tan grave de su deuda que no han podido pagarla. Tal es el caso de Bolivia, parece que estamos en la lista. Defaulteado su deuda, o sea, cuando tocaba pagarla no pudieron hacerla. En el puesto número 9 está Nigeria con 5 defaults. Luego en el puesto número 8 tenemos a Rusia, Grecia, Turquía, Bolivia y Estados Unidos, aunque mucha gente que nunca defaulteó lo hicieron 6 veces. Luego en el puesto número 7 están Colombia, Uruguay y Portugal con 7 defaults. Y con 8 defaults tenemos a El Salvador y Alemania, que ocupan el puesto número 6. En el puesto número 5 hay un montón de países: Francia, México, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, que mucha gente piensa que es el número 1, y de hecho en la historia reciente lo es, pero en la historia completa, bueno, está en el top, pero no es el número 1. Ahora, en el puesto número 4 está Brasil con 10 defaults, en el número 3 Ecuador, que tiene 11 defaults, y luego Venezuela ocupa el puesto número 2 con 12 defaults. El gran defaulteador serial histórico es España, acumulando 14 impagos a deuda. Es el país que más veces ha fallado en pagar su deuda soberana. Ahí está, todavía se puede prestar dinero y no pagarlo. Y no es el fin del mundo. Ahí están, estamos en la lista de los defaulteadores, de no haber pagado nuestra deuda soberana. ¿Saben cuándo fue eso? En la época del UDP, cuando quebró Bolivia. Bolivia se nos muere, 21060. Ese decreto que dio la vuelta a una hiperinflación de más de 15.000% en Bolivia. Muy parecido a lo que está haciendo Argentina ahora. Bien, Bolivia, no me queda más tiempo que darles un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Esto fue RTP Mundo, el primer programa y el pionero en noticias internacionales. El podcast lo escuchan, subimos episodios cada semana.